La tormenta del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 13. Dimitri apoyó el codo y se inclinó para despertar con un beso a la mujer de piel cálida que entibiaba su cama. El verde insondable de sus ojos estaba aún nublado por el sueño cuando separó los párpados. ¿Ya amaneció? Se pasó los dedos por el pelo y reclamó un beso aún más intenso, para recordarle que era su dueña, por si lo había olvidado. Buenos días, esposo. Buenos días, esposa. Jamás se cansaría de decir eso. ¿Tienes hambre? La respuesta de Honor fue una risotada ronca que le envolvió el corazón. Creo que... tienes otro motivo para preguntarme eso. Puesto que ya había dejado las sábanas abajo para dejar al descubierto sus maravillosos pechos, la cuestión carecía de importancia. La acarició de manera provocativa, dispuesto a jugar con ella, y cuando Honor apartó la sábana a patadas, frustrada, aprovechó para situarse entre sus piernas, donde la provocó un poco más, con los dedos, con el cuerpo, con la boca. Honor cercó bajo él con una suave exclamación y le tiró el pelo con la fuerza suficiente para hacerle un poco de daño. Era un dolor exquisito que podía convertirse en una adicción, el dolor del placer de su esposa. Con una sonrisa, Dimitri frotó su mandíbula sin afeitar contra la piel sensible de la cara interior del muslo, alerta a la más mínima señal de dolor, antes de cernirse sobre la forma femenina que aún disfrutaba de los placeres del éxtasis. Abre los ojos. Solo cuando ella obedeció la orden, producida en voz baja, penetró en su interior. Siempre, siempre, se aseguraría de que Honor lo acompañara en cada paso del camino. Habían abusado de ella, y esas cicatrices no desaparecerían por arte de magia, ni en una semana, ni en un año. Nunca se desvanecerían del todo, pero no debía empeorar los daños, algo que había hecho una vez y que jamás se arriesgaría a repetir. Primero, se arrancaría el corazón. Dimitri, dijo en un susurro ronco mientras recorría su cuello con los labios, su nuca con los dedos, y mientras la acariciaba y lo besaba justo como a él le gustaba. No era igual que antes, cuando estaba con Ingrid, y no le echaba de menos. No. Se consideraba el cabrón más afortunado del planeta, porque al igual que Ingrid, había amado al Dimitri que era antes. Entonces, ahora Honor amaba al Dimitri en el que había convertido. No se horrorizaba ante la oscuridad que había en él, se limitaba a aceptarlo, a dejar claro que había encontrado su hogar después de pasarse siglos en el más yermo de los páramos. Le advirtió cuando ella utilizó el cuerpo para acariciar su erección, cuando apretó los muslos internos para causarle un placer rellano en el dolor. No quiero acabar todavía. Me encanta cuando hablas con ese tono. Le mordió con delicadeza la mandíbula antes de apoyar la cabeza con la cama y enlazar las muñecas por detrás de su cuello. Aquí me tienes. ¿Con qué nuevo tormento planeas torturarme? Le tomaba el pelo, la más fresca, y su cuerpo era un puño ardiente que lo apretaba y lo tentaba. En condiciones normales, habría iniciado algún jueguecito erótico con ella, pero como había mantenido a su esposa despierta casi hasta el amanecer, esa mañana se sentía tan satisfecho como un gato bien alimentado. Lo que tengo planeado para ti es una larga y lenta cabalgata. Le puso una mano en el pecho. Muy lenta. Eso no. De nuevo apareció el brillo juguetón en sus ojos. Cualquier cosa menos eso. Dimitri besó la sonrisa de sus labios y sintió la calidez de su esposa en las venas. Movió el cuerpo con un ritmo lento y profundo, que hizo que Honor se estremeciera de nuevo. Incluso mientras gritaba de placer, su cuerpo se cerraba, posesivo, alrededor de él, y se rindió a su propia necesidad, y le clavó los dientes en el cuello para saborearlo un instante. Dimitri. Soltó un suspiro de deleite, y luego ambos se rindieron a las sensaciones, lánguidos y perezosos, con las piernas entrelazadas y los corazones unidos. Después, Dimitri la encajonó en la ducha y le ayudó a sacarse el pelo.
No se había mostrado tan tierno con ninguna otra mujer, ya que creía haber perdido esa capacidad hacía mucho tiempo. Sin embargo, le provocaba un hormigueo de satisfacción que ella le permitiera hacer todo lo que quisiera, que confiara en él ciegamente. Honor besó su torso desnudo y le rodeó las caderas con las piernas. Estaba sentada sobre la encimera, vestida con una esponjosa bata rosa, y él solo llevaba puestos los vaqueros. Hacía todo lo posible para distraerlo, y Dimitri se echó a reír y amenazó con castigarla. Promesas, promesas, comentó ella. 10 minutos después, se sentaron el uno frente al otro a la pequeña mesa redonda que había en la villa a las afueras de la Toscana. El regalo de bodas de Rafael, puesto que ahora Rafael y Micaela estaban en buenos términos y nadie sabía dónde pasaban la luna de miel Dimitri y Honor. Era una localización bastante segura. Dimitri. Al notar el tono serio de su voz, Dimitri apartó la vista del teléfono, donde estaba revisando los mensajes. ¿Qué pasa? Los asuntos de la torre podían esperar. Todo podía esperar. Honor era lo primero. Ella se levantó, se aproximó a él y se apoyó en la mesa a su lado mientras enterraba los dedos en el cabello húmedo de su esposo. ¿No has hablado del tema del cambio de convertirme en vampira? Dimitri abrió la boca y colocó la mano en su muslo cálido. No hay ninguna prisa. Se había planteado presionarla para que aceptara la inmortalidad antes de que cambiara de opinión, pero con la llegada del alba había comprendido que no podía presionar a Honor, del mismo modo que no podía hacerle daño. Ya hice mi elección, afirmó ella, en un tono que recordó a Dimitri que era una cazadora de pura cepa. Fue una elección tomada en los laureles de la gloria, dijo él, con las emociones de aquella noche en su mente. Nunca intentaré convencerte de que no lo hagas. Deseaba 1 millar de vidas con ella, pero me he dado cuenta de que el vestigio de bondad que hay en mí no quiere meterte prisa. Honor sonrió. Ella le había entregado su corazón, un regalo de valor incalculable. Todavía me cuesta creer que estés aquí, que estemos aquí. Tras deslizarse a su regazo, apoyó la cabeza sobre la piel desnuda de su hombro. Sigo esperando que todo desaparezca. No lo hará. Era una promesa que mantenían en cualquier precio. Ya sea la eternidad o lo que dura una vida mortal, recorreremos el camino juntos. Te lo prometo. Capítulo 14. Después de pasar el resto del día escuchando a escondidas lo que decían los cortesanos y los soldados, los mortales y los vampiros, los ángeles jóvenes y los antiguos, Jason utilizó el abrigo de la noche para ocultarse mientras sobrevolaba la fortaleza. Estaba casi seguro de conocer la identidad del asesino de Eris. Sin embargo, necesitaba averiguar un par de cosas más, y Mailla intentaba en esos momentos descubrir una de ellas en la corte de Nea. Descendiendo para aterrizar cerca del exquisito jardín del patio, donde las bellezas se habían reunido esa noche supuestamente para compartir su dolor, y dejó que el estanque de oscuridad del lugar que había elegido para posarse se fundiera en su cuerpo. A pesar de lo que pensaban algunos, Jason no era capaz de crear sombras de la nada, pero sí podía extender y aplicar las hebras de la oscuridad hasta resultar invisible para la mayoría de la gente o convertirse en una de esas imágenes fantasma que se miraban con el rabillo del ojo. No siempre había sentido como en casa, en las sombras. ¿Cómo voy a ser un explorador nocturno si me da miedo la oscuridad? Su labio inferior temblaba mientras caminaba al lado de su madre, ayudándola a recoger crustáceos en la playa que se encontraba a media mañana de vuelo de su hogar. A todo el mundo le da miedo la oscuridad cuando es joven. Tiró de él hasta un estanque de roca poco profundo y le mostró un cangrejo ermitaño que paseaba por su hogar a la espalda. A veces te encanta la oscuridad como la noche que volaste con tu padre. Entonces había estrellas. Las estrellas le recordaban las joyas brillantes que solía ponerse su madre cuando tenían visitas. No había recibido visitas desde hacía mucho tiempo, probablemente porque su padre siempre estaba muy enfadado. En realidad no estaba oscuro.
El vestido de color amatista de su madre flotó en la brisa. Tú ya ves en la oscuridad mucho mejor que yo. Me ayudaste a encontrar el pendiente que perdí hace un par de noches. ¿Lo recuerdas? Jason asintió. No fue difícil. La perla negra con ese bonito brillo azul le había hecho una especie de guiño en la oscuridad. No lo fue para ti, mi niño listo. Se echó a reír de esa manera que hacía que Jason riera también, y luego añadió: un día verás también de noche como si caminaras a la luz del día, y entonces jamás volverás a temer a la oscuridad. Su madre no se equivocaba. Cuando cumplió 150 años, su visión nocturna se había desarrollado hasta tal punto que veía tan bien como los depredadores de la noche. La oscuridad era un hogar para él, y en esos momentos se envolvió con ella mientras vigilaba. El lugar estaba iluminado por la luz parpadeante de centenares de velas, mientras protegidas por candelabros de cristal colorados, que convertían el mármol de los edificios circundantes en un paisaje de ensueño. Y, en cuanto a los que estaban allí, se oía risas apagadas y tonos menos vibrantes de los que cabría esperar en la corte de un arcángel. Pero esas eran las únicas muestras de respeto por la muerte de Eris. Nadie habría dicho por su pira funeraria se pretendía al día siguiente. Sin embargo, a pesar de las muchas mariposas pintadas que sujetaban copas de champán y hablaban con elegantes gestos mientras maniobraban para conseguir mejores puestos, no le costó nada localizar a Mailla, vestida con un sari de seda verde azulada, con un fino ribete dorado. Se movía entre la multitud con la facilidad propia de alguien que se encontraba en un terreno familiar. De pronto, la princesa se detuvo. Volvió la cabeza en su dirección y su mirada se volvió tan penetrante que Jason logró atisbar el color castaño dorado de sus ojos incluso desde esa distancia. Era imposible que hubiera detectado su presencia, pero estaba seguro de que lo había hecho. Ella empezó a caminar de nuevo, pero había una tensión casi imperceptible en sus hombros. Mailla era todo un enigma, una mujer con los modales de una corte de élite y los instintos de una cazadora. Tras examinar a la multitud, Jason confirmó que Nea permanecía junto al cuerpo de Eris. Sabía que el arcángel solo había permitido asistir a la ceremonia funeraria a la familia de Eris. Algunos chismes aseguraban que el arcángel se mostraba celosa con su consorte incluso después de muerto, pero Jason creía que Nea lloraba demasiado su muerte para compartir su dolor. Cuando volvió a concentrarse en la princesa, vio que ésta se alejaba del grupo. Examinó a los invitados que quedaban una vez más antes de dirigirse al palacio que compartía con ella, ya que había visto un borrón verde a su lado atravesar la puerta. Entró detrás de Mailla, cerró las puertas principales y subió a la escalera. La encontró en el balcón que compartían, con la mirada clavada en el patio iluminado tan solo por 4 lámparas tenues. La princesa no se sorprendió cuando se situó junto a ella. Solo un pequeño escalón separaba su zona del balcón de la de Mailla. Y mientras que en la de Jason había columnas que sujetaban el tejado y un borde despejado para facilitar el vuelo, en la de ella había una barandilla a la que ahora se aferraba. Se llamaba Audrey. Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, sin rastro aparente de la furia que sentía antes. Una vampira rubia, alta y llena de curvas. Formaba parte del círculo de Nea desde hacía 2 décadas, pero no había llegado a entrar en la corte principal. ¿Cuánto hace que desapareció? Desapareció el mismo día que asesinaron a Eris, aunque nadie ha relacionado todavía ambos incidentes. Aquellos que se han percatado de la ausencia de Audrey creen que se trata de un simple asunto de trabajo. Nadie se ha molestado en intentar contar con ella. No era una de las favoritas, y las amistades que habían entablado eran, en el mejor de los casos, muy superficiales. Apretó las manos alrededor de la barandilla y siguió mirando el paisaje nocturno. ¿Crees que ella mató a Eris? Mírame, princesa, dijo mentalmente. Ella se aferró con fuerza a la barandilla. Es una conclusión posible. ¿Tengo alguna importancia? Era una pregunta con muchos matices, pero Jason sabía que solo había percibido los más aparentes.
En el gran esquema de tu existencia, ¿mi vida te importa algo? Era un hombre acostumbrado a guardar secretos, pero en ese instante supo que debía responder si no quería arriesgarse a perder algo que ni siquiera sabía que buscaba. Sí, importas. Mailla se estremeció y, por fin, posó sus brillantes ojos en él. ¿Cumplirás nuestro trato entonces? Sí, con trato o sin él. Jason no pensaba dejarla en manos de Nea, pero no le había hecho ninguna promesa hasta que supiera que, con seguridad, que no se las rompería. Ella no está en sus aposentos, dijo al ver que él se acercaba al borde de la terraza, con la intención de echar a volar. Lo he comprobado antes. Jason no estaba acostumbrado a dar explicaciones a nadie. Incluso a Rafael le daba rienda suelta, pero el comentario de Mailla tenía un matiz orgulloso que le decía que esa mujer, esa superviviente, estaba al borde del abismo. Bien. Se volvió y la miró a los ojos para demostrar que le había prestado atención. Tengo otra idea que me gustaría explorar. Una pausa y, después, un breve asentimiento con la cabeza. Esperaría que regreses, dijo con una voz que ya no parecía tan fría. Esas palabras le produjeron una sensación extraña, mientras se alejaba del balcón para alejarse hacia el cielo nocturno, cuajado de diamantes. Allí, se convirtió en una sombra invisible, con las estrellas y escuchó. Su don. No era de los que pudieran utilizar a demanda, pero podía situarse en un estado mental óptimo para activarlo. Lo hizo en esos momentos envuelto por los caprichosos vientos que sacudían los mechones de pelo de su coleta y le pegaban la camisa al cuerpo. Los susurros empezaron a filtrarse en su mente minutos después. 1 millar de pequeños fragmentos sin ningún significado. Paciente. Permitió que el torrente de información sensorial fluyera a su alrededor. Cambió de posición con respecto al viento y voló sobre las montañas de los valles. Siguió un instante que había caudizado casi al máximo sus 700 años de vida. No había nada extraño en el valle donde el rastro desaparecía, pero Jason descendió de todas formas y aterrizó con el sigilo que le era tan natural como respirar. Bañado en las sombras creadas por la luz de la luna, aquel terreno no revelaba ninguno de sus secretos hasta que el viento cambió. Decepción polvorienta, pero sin hedor a podredumbre. Captó la dirección de la brisa y la rastreó hasta un montón de piedras grises, algunas de las cuales tenían el tamaño de coches pequeños. La pared de roca que había sobre él le decía que dónde procedían, aunque había pasado el tiempo suficiente para que la resistencia, hierba que había evolucionado para sobrevivir en aquellas condiciones climáticas tan duras, hubiera crecido alrededor de las piedras, donde le llegaba hasta las rodillas. Había sido un golpe de suerte, pero Jason, que el cuerpo hubiera caído en una grieta cuando lo soltaron, o, mejor dicho, los restos del cuerpo de otro modo, los centenares de espejos diminutos que llenaban la falda larga habrían actuado como un faro bajo la luz del sol. De esa manera, la falda femenina había quedado oculta por las rocas, y la mayor parte del cadáver estaba atrapado en la fisura creada por 2 trozos de piedras adyacentes. La sangre se había secado y encostado en el tiempo que la mujer llevaba allí, sola y olvidada. Su largo cabello rubio estaba seco, pero, paradójicamente, brillante. Su rostro era irracional. Sin embargo, las sombras de las rocas habían conservado tejidos suficientes en su rostro, pero su cuerpo, para que Jason se diera cuenta de que tenía muchos cardenales. Podría ser el resultado de golpes contra las rocas, pero el espía apostaba que había recibido una paliza antes de su muerte, porque aquel asesinato, al igual que el de Eris, hablaba de furia, de rabia. El ensañamiento había sido tal como ni siquiera la descomposición o el pillaje de los animales y las aves lograron ocultar que la habían apuñalado repetidas veces. Allí, donde la estructura esquelética había quedado expuesta a los elementos, se apreciaban las muecas que la hoja había dejado en los huesos, marcas de una horrible violencia que perduraría hasta mucho después de que los gusanos hubieran limpiado lo que quedaba de carne. Estaba claro que Audrey no había sido una vampira muy fuerte, aunque
Su corazón había desaparecido, arrancado con brutalidad y juzgar por el aspecto destrozado de la caja torácica. Aún tenía la cabeza unida al cuerpo. Dicha cabeza estaba herida y agrietada, y la piel del cuello se había arrugado hasta alcanzar la sequedad propia de las momias. Pero, por lo que Jason podía ver, los daños que presentaba habían sido causados por los pájaros y los roedores, no por un intento de decapitación. Sus manos ya no eran más que huesos, así que no había forma de saber si había llevado anillos en algún dedo, pero ahora que conocía su nombre, podría comprobar en alguna fotografía. Examinar la zona que rodeaba el cadáver, pero no encontró nada importante. Dejarla allí iba a contar de todas sus creencias, pero todavía no podía arriesgarse a llevarla a la fortaleza. La reacción de Nea era impredecible, y las cosas podrían ponerse muy feas un poco tiempo si no hacía las cosas como había que hacerlas. Además, hacía mucho tiempo que Audrey ya no sentía dolor. Jason debía preocuparse de otras vidas. Ocurra lo que ocurra, me aseguraré de llevarte a casa, prometió antes de regresar a una zona más abierta del valle para elevarse hacia el cielo. Las puertas del balcón de Mailla estaban abiertas como una invitación, y cuando Jason entró, la encontró sentada sobre un cojín en el suelo del salón. Había cambiado el sari por una túnica de un intenso color aguamarina y unos pantalones de algodón negro, y llevaba el pelo recogido en ese moño junto a su elegante cuello. Frente a ella había una mesa baja de madera tallada con leves incrustaciones de oro en los bordes. Encima había una tetera, una bandeja con distintos aperitivos y dulces, y 2 tazas. La decepción hizo que Jason se quedara inmóvil. ¿Esperabas a alguien? La risa de Mailla fue cálida. Te esperaba a ti. Hacía mucho tiempo, que no lo pillaban desprevenido. ¿Cómo sabías cuándo regresaría? El exquisito té negro que ella había comenzado a servir desprendía nubes de vapor. Una buena anfitriona siempre descubre las costumbres de sus huéspedes. Le hizo un gesto con una de sus esbeltas manos, sin anillos, aunque con 2 brazaletes de cristal del mismo tono de la túnica, para señalarle el cojín que había al otro lado de la mesa. Siéntate, por favor. Jason se preguntó si pretendía seducirlo, y decidió que era poco probable. Su túnica era demasiado modesta, con un cuello mandarín alto y las mangas hasta el codo. Además, su rostro carecía por completo de maquillaje. Algo desconcertado al ver que ella se había molestado tanto, apartó el cojín y se sentó en el suelo apoyando las alas sobre los pequeños almohadones enjollados que había alrededor. Notaba el tejido suave en las plumas de las partes inferiores. Debes de tener algún tipo de don sensorial para anticipar mi llegada con tanta precisión. ¿Qué? No. La sorpresa dio paso a una serenidad tan renuente que Jason se supo que habría preferido decirle que tenía un don. He vigilado el cielo, así que ya ves, la cosa no tiene ningún misterio. Salvo el hecho de que lo había visto, nadie veía a Jason cuando él no deseaba ser visto, y no había deseado que lo localizaran mientras se acercaba a la fortaleza. Eso significaba que Mailla tenía un don. ¿Cuándo me has visto?, preguntó en un tono indiferente, ya que quería sondear hasta dónde llegaban sus habilidades. ¿Cuándo he salido de las nubes? Supongo que sí. Te he visto en el horizonte, cerca de Custodio. En ese momento, estaba muy, muy alto en el cielo, convertido en un punto negro sobre la oscuridad. El hecho de que Maello hubiera desarrollado lo que parecía ser un agudismo sentido de la vista en una edad tan temprana le dijo que poseía el potencial de convertirse en una criatura muy poderosa. Había cometido un error al olvidar que era la hija de 2 poderosos inmortales, admitió Jason para sí, complacido por la gentileza de la fuerza de Mailla, más parecida a un silencioso y persistente chorro de agua contra la piedra que un violento terremoto. Tu té. Gracias, dijo Jason en la misma lengua que Mailla había utilizado, y eso le granjeó una sonrisa por parte de ella. Cuando la princesa le señaló la bandeja de aperitivos, Jason se comió la mitad casi sin darse cuenta. Se había perdido la cena y tenía más hambre de lo que creía.
Mailla no había dejado de observarlo con sus brillantes ojos felinos, y Jason buscó en ellos el odio venenoso que debería haberla infectado, pero solo encontró una inteligencia incisiva y su espíritu dulce que no podía disimular, sin importar lo bien que se le diera utilizar las máscaras cortesanas. La fascinación se mezcló con un orgullo que jamás había esperado sentir por la princesa Mailla, ya que se necesitaba la voluntad de una leona para lograr mantenerse ese veneno a raya, cuando se derramaba sobre ella todos los días. ¿Has encontrado a Audrey? Jason consideró la pregunta y decidió confiarle la verdad para mesurar su respuesta. Sí, estaba muerta, ¿verdad? Y es muy probable que fuera la mujer que entibiaba el hecho de mi padre. La velocidad y la precisión de su razonamiento dejaron a Jason paralizado. ¿Sabes quién mató a Eris?, dijo él, muy despacio al darse cuenta de que se había equivocado en más de una cosa. Siempre lo has sabido. Era demasiado rápida, demasiado buena echando aquello que no se decía para no haber atado cabos. Mailla dio un respingo mientras dejaba su taza sobre la mesa y tuvo que actuar con rapidez para impedir que la fina porcelana se volcara. ¿Qué? Jason dejó una taza encima de la mesa y alargó el brazo para coger la tetera y servirle más té a la princesa. Bebe. Ella acató la orden con dedos temblorosos cuando volvió a dejar la taza. Su expresión se había vuelto decidida. Tú primero. Hasta aquí el capítulo 14 de La tormenta del arcángel. Gracias por escucharme.